Smith Wigglesworth, el hombre que resucitó muertos apenas con un toque, era el inicio del siglo XX. Europa vivía bajo una espesa niebla de religiosidad formal, donde catedrales imponentes se erguían majestuosas, pero vacías del poder de Dios. Las liturgias eran impecables, los sermones elaborados, las tradiciones preservadas con rigor. Sin embargo, los corazones permanecían fríos como piedra. La cristiandad se había tornado un museo de doctrinas sin vida, un teatro de apariencias donde el nombre de Cristo era pronunciado con reverencia en los labios, pero ausente en la experiencia cotidiana. Las personas frecuentaban cultos por hábito, cantaban himnos por tradición, oraban por obligación. Pero ¿dónde estaba el poder? ¿Dónde estaba la gloria que hacía a los primeros discípulos poner el mundo de cabeza? ¿Dónde estaba el fuego que consumía a los profetas? ¿Dónde estaba la presencia que resucitaba muertos, curaba leprosos y abría los ojos de los ciegos? La iglesia había cambiado el altar por el púlpito, el quebrantamiento por la elocuencia, la dependencia de Dios por la confianza en el intelecto humano. Y mientras la religión florecía externamente, la vida espiritual se marchitaba internamente. Fue en ese escenario de aridez y formalismo que Dios comenzó a preparar a un hombre improbable, alguien en quien nadie apostaría, alguien que el sistema religioso jamás escogería, alguien que el propio infierno subestimaría. Un fontanero pobre, sin educación formal, analfabeto hasta los 17 años, nacido en los barrios obreros de Yorkshire, Inglaterra. Su nombre era Smith Wigglesworth, y Dios estaba a punto de usar a ese hombre simple para sacudir naciones, desafiar teologías muertas y probar al mundo que el poder del Evangelio no depende de diploma, linaje o reconocimiento humano, sino de una vida rendida, quebrantada y totalmente dependiente del Espíritu Santo. Smith Wigglesworth nació en 1859, hijo de una familia humilde que luchaba diariamente para sobrevivir. A los 6 años de edad, ya trabajaba arrancando nabos en los campos helados de Inglaterra, mientras otros niños jugaban. Su infancia fue marcada por la pobreza extrema, por el trabajo pesado y por la ausencia de oportunidades educacionales. Él mal sabía leer o escribir, pero su abuela, una mujer de profunda fe y oración fervorosa, plantó en él las primeras semillas del Evangelio. Ella llevaba al niño para pequeñas reuniones metodistas, donde, mismo sin comprender teología, Smith sentía algo diferente, una presencia caliente, un toque inexplicable, algo que su corazón infantil no conseguía nombrar, pero que lo atraía poderosamente. A los 8 años, durante un culto simple en una capilla metodista, Smith entregó su corazón a Jesús. No hubo luces, no hubo emociones exageradas, no hubo manifestaciones sobrenaturales en aquel momento. Fue una entrega sincera, pura, de un niño que simplemente creyó. Él no sabía que aquella decisión, tomada en un culto modesto de obreros y campesinos, sería el primer degrado de una escalera que lo llevaría a resucitar muertos, curar millares, predicar en continentes distantes y ser usado como uno de los mayores instrumentos de poder sobrenatural de la historia moderna del cristianismo. Pero el llamado de Dios raramente se manifiesta inmediatamente. Dios prepara en el oculto antes de manifestar en el público. Smith creció trabajando como fontanero, y su vida era común, simple, sin brillo a los ojos del mundo. Él se casó con una joven llamada Mary Jane Featherstone, conocida como Polly, una mujer de oración profunda y fe inabalable. Polly era todo aquello que Smith no era en aquel tiempo, letrada, amorosa con las escrituras, devota en la intercesión. Mientras Smith salía para arreglar fontanerías, Polly pasaba horas de rodillas en el cuarto, clamando a Dios. Ella fue la primera en percibir que había más poder, más unción, más gloria. Ella comenzó a frecuentar reuniones de avivamiento, donde el Espíritu Santo estaba siendo derramado con manifestaciones poderosas, curas, lenguas extrañas
y una hambre insaciable por la presencia de Dios. Y fue Polly quien comenzó a orar intensamente por el marido, pidiendo a Dios que lo tocase profundamente, que lo llenase del Espíritu Santo, que hiciese de él un hombre de poder. Smith, por su parte, estaba satisfecho con su fe modesta. Él predicaba en las calles, distribuía folletos evangelísticos, ayudaba a la misión local, pero algo dentro de él permanecía adormecido. Había un abismo entre lo que él leía en las Escrituras y lo que experimentaba en la práctica. ¿Dónde estaba el poder de los apóstoles? ¿Dónde estaba la autoridad de Jesús? ¿Dónde estaba la gloria que acompañaba a los primeros cristianos? Esas preguntas lo incomodaban, y Polly continuaba orando, hasta que llegó el día marcado por Dios, el día del encuentro, el día en que el cielo descendería y marcaría a Smith Wigglesworth para siempre. Era 1907. Y Smith tenía casi 50 años, 50 años de vida cristiana común, 50 años de servicio sincero, pero sin poder transformador, 50 años esperando algo que él ni sabía definir. Él fue a una reunión de avivamiento en Sunderland, donde el Espíritu Santo estaba sesi. No era para pregar, era para conocer, era para se apaixonar, era para se encher. Ele dizia, eu não leio a Bíblia para pregar, eu leio a Bíblia para me alimentar. A palavra de Deus é o meu pão, é a minha água, é o meu ar. Seme lá, eu morro. Ele vivia cada palavra que lia, ele a praticava como ousadia, ele a obedecia sem questionar. Ele a defendia com paixão, ele era um homem da palavra, e por isso, a palavra se manifestaba a través dele com tanto poder. Ele jejuaba regularmente, não por obrigação religiosa, mas por paixão espiritual. Ele dizia, eu jejuo para esvaziar o meu espírito e encher do Espírito de Deus. Quanto menos de mim, mais dele. Ele não buscava fama, não buscava reconhecimento, não buscava aplausos. Ele buscava apenas uma coisa, a presença de Deus. E ele a buscava com todas as forças do seu ser. Ele dizia, eu prefiro ter a presença de Deus do que qualquer outra coisa neste mundo. A presença de Deus é o meu tudo, é a minha alegria, é a minha recompensa. Semela, eu não sou nada. E Deus honrava essa busca incessante. Deus se revelava a ele de maneira sobrenatural. Deus o usava de forma extraordinária. Smith Wigglesworth não era um super-homem, era apenas um homem comum que decidiu acreditar num Deus extraordinário. Esse Deus extraordinário fez coisas incríveis através dele. Se você crê, escreva amém e compartilhe com seus amigos. Siendo derramado poderosamente, entró en aquel lugar como un hombre seco, religioso, esforzado. Pero cuando aquella atmósfera de gloria lo envolvió, cuando aquel peso de la presencia de Dios cayó sobre él, algo se rompió. Todas sus defensas cayeron, toda su autosuficiencia se deshizo. Todo su orgullo fue aplastado. Cayó de rodillas, comenzó a llorar como un niño, y clamó desde el fondo de su alma, Dios, te necesito, necesito tu poder, necesito tu espíritu. Lléname, Señor, lléname. Y Dios escuchó, Dios respondió, Dios descendió. El Espíritu Santo vino sobre Smith Wigglesworth como fuego líquido, como viento impetuoso, como un río desbordante. Fue bautizado en el Espíritu Santo allí mismo, comenzó a hablar en otras lenguas, fue tomado por una gloria tan intensa que su cuerpo no conseguía soportar. Temblaba, lloraba, reía, adoraba, todo al mismo tiempo. No había palabras humanas para describir lo que estaba aconteciendo. Era como si el cielo se hubiera rasgado y la gloria de Dios hubiera invadido a aquel hombre por completo. Algo cambió aquel día, algo fue sellado, algo fue activado. Smith Wigglesworth nunca más sería el mismo. Cuando él volvió para casa, Polly percibió inmediatamente. Había algo diferente en sus ojos, algo glorioso, algo pesado,
algo que no estaba allí antes. No era apenas una experiencia emocional pasajera. Era una marca permanente, una unción tangible, una presencia que lo acompañaría por el resto de la vida. En los días siguientes, cosas extraordinarias comenzaron a acontecer. Smith comenzó a imponer las manos sobre los enfermos, y ellos eran curados instantáneamente. Él oraba por endemoniados, y los demonios huían aterrorizados. Él predicaba en las calles, y multitudes se aglomeraban para oír a aquel hombre rudo, de voz fuerte, sin elocuencia académica, pero con un poder que hacía el infierno temblar y el cielo abrirse. Personas eran convertidas a los montes, pecadores caían de rodillas llorando convulsivamente, sin que nadie los tocase. La presencia que Smith cargaba era tan intensa que bastaba él entrar en un ambiente para que la atmósfera cambiase completamente. Cierta vez, él entró en una fábrica para hacer una reparación de plomería. Él no dijo nada sobre Dios, no predicó, no oró en voz alta, apenas comenzó a trabajar. Pero la presencia de Dios que él cargaba era tan poderosa que los operarios comenzaron a parar sus máquinas, uno por uno. Ellos comenzaron a llorar, comenzaron a caer de rodillas, comenzaron a clamar por misericordia, y en pocos minutos aquella fábrica entera se transformó en un santuario de quebrantamiento. Hombres duros, pecadores enraizados, ateos convictos, todos cayeron prostrados delante de la gloria de Dios. Y todo eso sin una única palabra de predicación. Apenas por la presencia. Si esto te está tocando, comenta en los comentarios ahora. Dios aún tiene ese poder hoy. Smith comenzó a viajar, primero por Inglaterra, después por Europa, Estados Unidos, África, Australia, Nueva Zelanda. Donde quiera que él fuese, avivamiento explotaba, iglesias frías eran incendiadas, teologías muertas eran confrontadas, religiosos orgullosos eran humillados, y los hambrientos eran saciados, miles eran salvos, miles eran curados, y sí, muertos eran resucitados. No fue una vez, no fueron dos, fueron diversas veces, y cada vez que acontecía, no era espectáculo, era gloria, era poder, era Dios probando que Él es el mismo ayer, hoy y eternamente. Una de las historias más conocidas aconteció en Nueva Zelanda. Smith estaba hospedado en la casa de un pastor, y de madrugada oyó un llanto desesperado. La esposa del pastor había fallecido repentinamente. Ella estaba acostada en la cama, sin vida. El marido lloraba inconsolable. Smith entró en el cuarto, miró para aquel cuerpo sin vida, y algo dentro de él se levantó. No fue emoción, no fue presunción, fue autoridad espiritual. Él miró para la muerte y dijo, yo no acepto eso. Él agarró a aquella mujer por los hombros, la levantó de la cama y ordenó con voz de trueno, en nombre de Jesús, yo te ordeno vive, y la vida volvió. El cuerpo frío comenzó a calentarse. Los ojos se abrieron. La respiración retornó, y aquella mujer que estaba muerta se levantó, comenzó a andar, y vivió por muchos años después. No fue magia, no fue truco, fue el poder del Dios vivo, operando a través de un hombre que creía sin dudar. Si deseas ese fuego, escribe yo quiero, y ora con sinceridad ahora. Pero lo que pocos veían era el precio que Smith pagaba, lo que pocos sabían era lo que acontecía en secreto. Porque la gloria pública nace en el altar privado, el poder en los púlpitos nace en las rodillas en el cuarto. Smith Wigglesworth dormía pocas horas. Él se levantaba de madrugada, por vuelta de las 2 o 3 de la mañana, y pasaba horas en oración. No oraciones decoradas, no oraciones religiosas, eran gemidos, lágrimas, clamores, ayuno, quebrantamiento. Él leía la Biblia obsesivamente. Él no leía teología humana, no leía comentarios, no leía libros de autoayuda espiritual. Él leía apenas la palabra de Dios, y él la leía con hambre de sí. No era para predicar, era para conocer, era para enamorarse, era para llenarse. Él decía, yo no leo la Biblia para predicar, yo leo la Biblia para alimentarme. La palabra de Dios es mi pan, es mi agua,
es mi aire, sin ella, yo muero, y él vivía cada palabra que leía. Él la practicaba con osadía, él la obedecía sin cuestionar, él la defendía con pasión. Él era un hombre de la palabra, y por eso la palabra se manifestaba a través de él con tanto poder. Él ayunaba regularmente, no por obligación religiosa, mas por pasión espiritual. Él decía: yo ayuno para vaciar mi espíritu y llenarme del Espíritu de Dios. Cuanto menos de mí, más de Él. Él no buscaba fama, no buscaba reconocimiento, no buscaba aplausos. Él buscaba apenas una cosa: la presencia de Dios. Y Él la buscaba con todas las fuerzas de su ser. Él decía: yo prefiero tener la presencia de Dios que cualquier otra cosa en este mundo. La presencia de Dios es mi todo, es mi alegría, es mi recompensa. Sin ella, yo no soy nada. Y Dios honraba esa busca incesante. Dios se revelaba a él de manera sobrenatural. Dios lo usaba de forma extraordinaria. Smith Wigglesworth no era un superhombre. Era apenas un hombre común que decidió creer en un Dios extraordinario, y ese Dios extraordinario hizo cosas increíbles a través de él. Si usted cree, escriba amén y comparta con sus amigos. Esperada, con fe absoluta, con obediencia radical. Él decía: yo no leo la Biblia para entender, yo leo para obedecer. Y su vida era la prueba de ello. Él obedecía lo que leía. Él creía en lo que Dios decía. Él no discutía con las Escrituras. Él no filosofaba. Él simplemente creía y actuaba. Y Dios honraba esa fe con señales, maravillas y prodigios. Smith también ayunaba constantemente. Él se negaba a sí mismo. Él crucificaba la carne. Él mortificaba los deseos. No porque fuera legalista, no porque quisiera impresionar a alguien, sino porque él sabía que ciertas unciones solo vienen con oración y ayuno. Él sabía que el poder de Dios no se conquista con facilidades. Él sabía que la gloria tiene peso, y él estaba dispuesto a pagar el precio. Él vivía en una dependencia total del Espíritu Santo. Cada decisión, cada predicación, cada cura, cada milagro, todo era hecho bajo la dirección del Espíritu. Él no planeaba. Él no ensayaba, él simplemente obedecía, y la gloria de Dios lo acompañaba donde quiera que fuese. Pero como todo hombre de Dios, Smith enfrentó resistencia, y mucha. Los religiosos lo odiaban, los teólogos lo criticaban, los líderes fríos lo rechazaban. Decían que él era ignorante, decían que él era grosero, decían que él era fanático. Decían que sus milagros eran fruto de la emoción, de la histeria colectiva, de la manipulación psicológica, pero Smith no se importaba. Él no estaba buscando aprobación humana. Él no estaba construyendo carrera ministerial. Él no estaba intentando agradar a denominaciones. Él estaba simplemente obedeciendo a Dios. Y cuando alguien lo criticaba, él simplemente respondía: yo prefiero creer en la Biblia y ver a Dios operar que dudar de la Biblia y no ver nada. Cierta vez, un teólogo liberal se burló de él públicamente, diciendo que los milagros habían cesado con los apóstoles, que todo aquello era ilusión, que Dios no operaba más de esa forma. Smith lo encaró con firmeza y dijo: usted tiene razón. Dios no opera más así, a través de hombres como usted, pero Dios opera a través de quien cree, y le dio la espalda. Él no tenía tiempo para discusiones teológicas estériles. Él tenía una misión, y esa misión era llevar el poder de Dios a los quebrantados, a los hambrientos, a los desesperados. Smith también enfrentó oposición demoníaca. Hubo momentos en que él entró en lugares donde la opresión espiritual era tan densa que hasta él, hombre de fe gigante, sintió el peso, pero él nunca retrocedió, él nunca negoció. Él confrontaba las tinieblas con autoridad, ordenaba que los demonios saliesen y ellos obedecían. Él decía: yo no discuto con el diablo, yo lo expulso, y su vida era la prueba de ello. Smith Wigglesworth tenía una personalidad fuerte, algunos dirían dura. Él no era del tipo que hacía elogios fácilmente.
Él no era del tipo que acariciaba egos. Él era directo, incisivo, a veces hasta rudo. Pero aquellos que convivían con él sabían que por detrás de aquella cáscara áspera había un hombre de corazón quebrantado, de lágrimas secretas, de amor profundo por Dios. Él no soportaba tibieza espiritual. Él no toleraba religiosidad hipócrita. Él no tenía paciencia con incredulidad. Y por eso muchos lo temían, pero los hambrientos lo amaban, porque con Smith usted sabía lo que iba a recibir: verdad cruda, fe genuina y poder sobrenatural. Él predicaba con una autoridad que hacía a los demonios temblar y a los corazones quebrantarse. Sus mensajes no eran largos, no eran elaborados, pero eran ungidos, eran como espadas afiladas cortando el alma. Él decía: yo predico a Cristo crucificado, resucitado y glorificado, y eso es todo lo que el mundo necesita. Él no perdía tiempo con filosofías humanas, no perdía tiempo con debates teológicos vacíos. Él simplemente predicaba a Jesús, y Jesús se manifestaba. Una de las frases más poderosas que Smith decía era: yo no soy movido por lo que veo, yo no soy movido por lo que siento, yo soy movido apenas por lo que creo. Y yo creo en la palabra de Dios. Esa era la clave de su ministerio: fe absoluta, fe inquebrantable, fe que no dudaba ni por un segundo. Él creía que Dios era capaz de hacer todo lo que él había prometido, y porque él creía, él veía. Otra frase marcante: gran fe es el producto de grandes luchas. Grandes testimonios son el resultado de grandes pruebas. Grandes triunfos solo vienen a través de grandes dificultades. Smith no predicaba prosperidad fácil. Él no predicaba vida cristiana sin cruz. Él predicaba un evangelio de poder, pero también de renuncia, de gloria, pero también de quebrantamiento. Él decía: si usted quiere la unción, prepárese para el fuego. Si usted quiere el poder, prepárese para el altar. Si usted quiere la gloria, prepárese para morir. Y él mismo vivió eso. Él perdió a su amada esposa Polly en 1913. Fue una de las dolencias más profundas de su vida. Pero mismo en el dolor, él no murmuró. Mismo en el luto, él no dudó. Él continuó predicando, continuó orando, continuó creyendo, y Dios continuó usándolo poderosamente. Sec. Y ahora, yo necesito decirte algo importante. Si esa historia está incendiando tu corazón, si sientes que Dios te está llamando para algo más grande, no dejes que este fuego se apague. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita. ¿Por qué? Porque este no es solo un canal más. Aquí vas a encontrar más historias como esta. Historias de hombres y mujeres que pagaron el precio, que creyeron contra todo, que vieron lo imposible suceder. Historias que van a edificarte, desafiarte, despertarte. No pierdas ninguna. Cada video aquí es una antorcha encendida para incendiar tu fe. Entonces, haz clic ahora, suscríbete, activa la campanita, porque lo que Dios hizo con Smith Wigglesworth, Él quiere hacerlo contigo también. Smith continuó predicando hasta sus últimos días. Incluso con 80 y tantos años, él todavía viajaba, todavía oraba, todavía imponía las manos sobre los enfermos. Él nunca se jubiló del ministerio. Él nunca paró de creer. Él nunca perdió el fuego. Hasta el fin, él mantuvo la misma pasión, la misma fe, la misma dependencia del Espíritu Santo. En 1947, a los 87 años, Smith Wigglesworth fue llamado a la gloria. Él estaba en un culto, participando de la ceremonia fúnebre de un amigo. De repente, en medio del culto, él comenzó a sentir dolores en el pecho, pero él no quiso causar alboroto. Él salió discretamente, fue hasta el baño, y allí, solo, entregó su espíritu a Dios. Fue una partida discreta, simple, sin estridencia, exactamente como él querría. Pero el legado que él dejó fue cualquier cosa, menos discreto. Smith Wigglesworth marcó generaciones. Él probó que Dios todavía es el mismo. Él probó que el poder del Evangelio
no es teoría, sino realidad. Él probó que los milagros no cesaron, la incredulidad cesó. Él probó que cuando un hombre se rinde totalmente a Dios, cuando un hombre paga el precio en lo secreto, cuando un hombre cree sin dudar, no hay límites para lo que Dios puede hacer a través de él. Y lo que Smith hizo no fue porque él era especial, fue porque él creyó, fue porque él oró, fue porque él obedeció, fue porque él se quebrantó, fue porque él ayunó, fue porque él buscó la faz de Dios con desesperación santa. Y todo esto está disponible para ti también. No necesitas ser teólogo, no necesitas ser elocuente, no necesitas ser famoso, solo necesitas creer, solo necesitas rendirte, solo necesitas pagar el precio. El mismo Espíritu Santo que llenó a Smith Wigglesworth está aquí ahora. La misma gloria que lo envolvió puede envolverte. El mismo poder que operaba a través de él puede operar a través de ti. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a despertar de madrugada para orar? ¿Estás dispuesto a ayunar cuando todos están banqueteando? ¿Estás dispuesto a ser rechazado por los religiosos? ¿Estás dispuesto a ser burlado por los incrédulos? ¿Estás dispuesto a cargar la cruz? ¿Estás dispuesto a morir para ti mismo? Porque es ahí que la gloria comienza, es ahí que el poder es liberado, es ahí que los milagros suceden. ¿Sientes este llamado? Entonces no silencies, responde. Deja un amén si crees que este mover puede acontecer hoy. Comparte este mensaje con alguien que necesita ser despertado. Smith Wigglesworth decía, hay solamente una cosa en la vida cristiana que paga el precio, y esa cosa es abandono total a Dios. ¿Estás listo para abandonarte? ¿Estás listo para dejar a Dios ser Dios en tu vida? ¿Estás listo para parar de controlar y comenzar a confiar? ¿Estás listo para trocar la religiosidad por la intimidad? ¿Estás listo para salir de la tibieza y entrar en el fuego? Entonces, no esperes mañana, no esperes sentir, no esperes estar listo. Comienza ahora, dobla tus rodillas ahora, clama a Dios ahora, entrega todo ahora, y mira lo que Dios va a hacer. La historia de Smith Wigglesworth no es un cuento de hadas, no es leyenda, no es exageración. Es realidad documentada, testimoniada por millares, registrada en periódicos, confirmada por médicos, atestiguada por escépticos que se convirtieron al ver el poder de Dios. Y todo esto aconteció porque un hombre simple decidió creer, decidió orar, decidió obedecer, y Dios hizo el resto. Hoy, más de 70 años después de su partida, el nombre de Smith Wigglesworth todavía es pronunciado con reverencia, sus predicaciones todavía son oídas, sus testimonios todavía impactan, su fe todavía desafía, porque lo que él vivió no era de él, era de Dios. Y lo que es de Dios permanece para siempre. Lo que Dios hizo con él puede hacer contigo, pero la decisión comienza en tu altar, no en el púlpito, no en el escenario, no en las redes sociales, en tu cuarto, en lo secreto, en el lugar donde nadie ve, pero Dios ve, en el lugar donde lloras, en el lugar donde te quebrantas, en el lugar donde mueres, y es allí que el poder nace, es allí que la gloria desciende, es allí que la unción es derramada. Smith Wigglesworth no resucitó muertos porque tenía un don especial que solo él poseía. Él resucitó muertos porque creyó en el Dios que resucita muertos. Él curó multitudes porque creyó en el Dios que cura. Él expulsó demonios porque creyó en el Dios que tiene toda autoridad. Él predicó con poder porque fue lleno del Espíritu Santo. Y todo esto, absolutamente todo esto, está disponible. Ibel para ti hoy. El problema no es Dios. El problema no es la época. El problema no es la falta de dones. El problema es la falta de fe, la falta de quebrantamiento, la falta de hambre, la falta de disposición para pagar el precio. Queremos el poder sin la oración. Queremos la unción sin el ayuno. Queremos la gloria sin la cruz. Y por eso permanecemos secos, permanecemos impotentes, permanecemos frustrados. Pero no tiene por qué ser así. Hoy puede ser tu día de cambio. Hoy puede ser tu día de encuentro.
Hoy puede ser el día en que dejes de vivir una fe mediocre y entres en la dimensión sobrenatural de Dios. Hay un relato de que Smith estaba en una reunión donde un hombre paralítico, hacía años, fue llevado hasta él. La gente esperaba que Smith orase gentilmente, impusiese las manos con ternura. Pero Smith no hizo eso. Él miró a aquel hombre y gritó, «Levántate y anda». Y entonces, antes de que el hombre pudiese procesar, Smith lo sacó con fuerza de la silla de ruedas y prácticamente lo lanzó de pie. La gente quedó impactada, pero el hombre que no andaba hacía años comenzó a dar los primeros pasos vacilantes, y entonces corrió por el salón completamente curado. Después, alguien le preguntó a Smith por qué había hecho de aquel modo, y él respondió, porque la fe no es pasiva, la fe actúa, y a veces Dios está esperando que nosotros actuemos primero. Esa era la fe de Smith, radical, audaz, intrépida. No era la fe que pide permiso, era la fe que toma posesión. No era la fe que espera señales, era la fe que cree primero y ve después. Y esa es la fe que cambia lo imposible. Pero Smith también enseñaba que nada de esto funciona sin santidad. Él decía, no puedes jugar con el pecado y esperar que Dios te use. Él vivía en santidad, no perfección legalista, pero integridad sincera. Él guardaba sus ojos, él guardaba sus pensamientos, él guardaba sus palabras. Él sabía que el pecado abre brechas para el enemigo, y él no daba ninguna brecha. Él no negociaba con las tinieblas. Él no flirteaba con el mundo. Él estaba totalmente consagrado a Dios, y por eso Dios podía usarlo sin reservas. Él también enseñaba sobre la importancia de la palabra. Él decía, mientras la palabra habite en ti, la fe habitará. Y donde la fe habita, lo imposible acontece. Él leía la Biblia compulsivamente. Él la memorizaba. Él la citaba constantemente, no como adorno, pero como fundamento. Él sabía que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y por eso él se alimentaba de ella día y noche. Smith Wigglesworth no fundó denominación, no construyó imperio, no acumuló riquezas. Él simplemente predicó a Jesús, y Jesús transformó vidas. Él simplemente creyó en la Biblia, y la Biblia se cumplió delante de sus ojos. Él simplemente obedeció al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo operó maravillas. Y ahora, décadas después, su testimonio continúa vivo, porque lo que es de Dios no muere, continúa generando fruto, continúa inspirando, continúa incendiando corazones. Y hoy, mientras lees estas palabras, el mismo Espíritu que ungió a Smith Wigglesworth te está llamando, te está desafiando, te está invitando a salir de la mediocridad espiritual y entrar en la plenitud del poder de Dios. No dejes ese momento pasar. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más historias que edifican tu fe, porque no podemos dejar que estos testimonios mueran. No podemos dejar que esta llama se apague. Esta generación necesita ver que Dios aún es poderoso, y tú puedes ser parte de eso, y puede operar hoy. Los muertos aún pueden ser resucitados, los enfermos aún pueden ser sanados, los cautivos aún pueden ser liberados, los perdidos aún pueden ser salvados. Y todo comienza cuando alguien decide creer, cuando alguien decide orar, cuando alguien decide pagar el precio. ¿Sientes el llamado? Entonces responde. Comenta aquí abajo, declara tu decisión, comparte con alguien. Y principalmente, ve a tu habitación, cierra la puerta y encuéntrate con Dios, porque es allí donde todo comienza. El legado de Smith Wigglesworth no es un memorial del pasado, es una antorcha encendida para el presente, es una convocatoria para esta generación, es un desafío para ti. No te quedes solo admirando, no te quedes solo emocionado, levántate, cree, actúa, y ve a Dios hacer lo extraordinario a través de ti, porque lo que el mundo necesita ahora no es de más teorías, no es de más debates, no es de más religiosidad vacía. Lo que el mundo necesita es de personas llenas del Espíritu Santo, personas que creen sin dudar, personas que oran con fervor, personas que viven en santidad, personas que cargan la gloria de Dios.
Y tú puedes ser una de esas personas. Smith era apenas un fontanero, pero Dios lo transformó en un gigante de la fe. Dios lo usó para resucitar muertos. Y Dios puede usarte a ti también, para lo que Él quiera, del modo que Él quiera, en el tiempo que Él quiera. Basta con que te rindas. Amén. Entonces declara ahora: yo quiero ese fuego, yo quiero esa unción, yo quiero ese poder, no para mi gloria, sino para la gloria de Dios. Úsame, Señor. Y cree Él va a usar, porque Él es fiel, Él es poderoso, y Él aún está buscando por alguien a través de quien pueda revelar su gloria, que ese alguien seas tú.